Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco planea visita a Canadá para pedir perdón a población indígena. El Vaticano ha confirmado que Francisco visitará Canadá. Lo hará para afrontar una cuestión delicada, la reconciliación entre Iglesia Católica y comunidades indígenas por lo ocurrido en las llamadas escuelas residenciales. Desde principios del siglo XIX, el gobierno envió a esas escuelas unos 150.000 niños indígenas, lejos de sus padres. La idea de fondo era que abandonaran sus raíces culturales y asimilaran la cultura occidental. El 46% de esas escuelas estaban dirigidas por diócesis o instituciones católicas, el resto por otras iglesias cristianas. Al menos 4.200 niños fallecieron en ellas, la mayoría por tuberculosis, y fueron enterrados en fosas comunes sin avisar a sus familias. Desde 1991 algunos obispos comenzaron a pedir disculpas por lo ocurrido, pero a medida que se descubrían nuevas fosas comunes, la opinión pública ha pedido mayor implicación de la Iglesia en este proceso de reconciliación. Cuando en 2017 el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, viajó al Vaticano, solicitó al Papa que pidiera perdón por el papel de la Iglesia en el abuso espiritual, cultural, emocional, físico y sexual de menores indígenas. Entonces Francisco dijo que no podría visitar Canadá. Meses más tarde convocó en Roma a un grupo de indígenas que viajará a la Ciudad Eterna en diciembre de 2021. Pero ahora, a petición de los obispos canadienses, el Papa ha decidido dar un paso más y en los próximos meses visitará Canadá. El primer ministro de la India visita al Papa Francisco. Es una buena noticia para los cristianos de este país. El primer ministro de la India, Narendra Modi, se reúne con el Papa el sábado en el Vaticano y será el quinto primer ministro de India que visita a un pontífice. Hay muchas expectativas por este encuentro, especialmente entre comunidades cristianas de India, donde la libertad religiosa pierde terreno desde que el primer ministro Narendra Modi y su partido Bharatiya Janata llegaron al poder en 2014. La esperanza de esta reunión es que el Papa pueda fomentar una cultura de diálogo con el primer ministro Modi. Se trata de alentar este diálogo entre grupos religiosos y ayudar al primer ministro y a India a entender que los cristianos y otras minorías religiosas son totalmente indias. A algunos preocupa que la reunión pueda enfurecer aún más a nacionalistas hindúes que han instigado ataques contra minorías religiosas. Los hindúes extremistas ven este encuentro del primer ministro Modi y del Papa como un apaciguamiento de las minorías religiosas. Por eso preocupa que pueda desencadenar más controles en India por parte de nacionalistas hindúes y más violencia contra minorías. India es una democracia multirreligiosa. Los hindúes representan alrededor del 72% de la población, los musulmanes el 14% y los cristianos el 4,9%. Aunque su constitución garantiza la libertad religiosa, el actual gobierno ha promulgado normas asfixiantes y discriminatorias como las llamadas leyes anticonversión. Son leyes solicitadas básicamente por grupos nacionalistas hindúes, que temen que los hindúes o el carácter hindú de la India se vea asediado por el crecimiento de los grupos competidores, y por eso estas leyes afectan de forma desproporcionada a las minorías religiosas en los estados donde se encuentran. Los cristianos y los musulmanes son los principales afectados por estas leyes. El director de Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada dice que muchas organizaciones de caridad cristianas han visto restringida su labor misionera a causa de estas leyes y que algunas han tenido que cerrar por completo. Las expectativas son altas para la reunión del Papa con el primer ministro de la India. Se espera que su conversación de 30 minutos ponga al país en una senda de diálogo que respete a todos los grupos religiosos. El Vaticano sugiere que Francisco y Benedicto XVI ya han recibido la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. El Vaticano afirma que desde la segunda mitad de octubre está suministrando la tercera dosis de la vacuna a todos los mayores de 60 años. Fuentes cercanas a la oficina de prensa de la Santa Sede señalan que Francisco y Benedicto XVI ya podrían haberla recibido. A ambos se les suministró la primera y segunda dosis de Pfizer a principios de 2021. Francisco ha sido desde siempre partidario de que las personas se vacunen lo antes posible. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios
para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena. El Vaticano también ha distribuido la primera y segunda dosis a personas necesitadas desde inicios de año. Todos los empleados del Estado-Ciudad del Vaticano deben haber recibido la pauta completa de la vacuna para poder trabajar en sus instalaciones. En la Guardia Suiza, por ejemplo, 3 soldados abandonaron el cuerpo militar porque rechazan la vacuna y otros 3 fueron suspendidos temporalmente hasta que reciban sus correspondientes dosis. Consiguen que miles de papás recen el Santo Rosario con sus hijos, el apostolado de la Santa Cruz Familiar. Los padres desempeñan un papel esencial en la formación de la fe de cada familia. Por eso, Holy Cross Family Ministries ha lanzado la iniciativa Padres del Rosario. Como es el año de San José, quieren que los papás tomen un rosario y lo recen con la familia. En su web publican historias de algunos que ya lo han hecho y explican si ha cambiado algo en su familia. Cuando el papá se involucra en la vida espiritual de la familia, cuando es católico practicante, el porcentaje de hijos que mantendrán la práctica de la fe aumenta al 75% y en algunos estudios al 88-90%. Holy Cross Family Ministries reparte cada año más de 1 millón de rosarios. Los entrega a familias, colegios, parroquias y grupos para ayudar a fortalecer la fe de cada miembro de la familia, mayores y pequeños. El rosario es una oración que primero es sencilla y profunda, como creo que dijo Juan Pablo II. Y es cierto, es sencilla, incluso un niño pequeño puede seguir las cuentas y rezarla. Si no sabe la oración, puede llevar las cuentas y escuchar a los demás. Esta organización ve el rosario como una oportunidad para pasar tiempo de calidad en familia y para que los padres y los hijos compartan un momento espiritual. Proponemos al papá que pase tiempo con cada uno de sus hijos y que, por ejemplo, una vez al mes lleve a cada uno a comer fuera. Y aquí es donde entra el rosario, que es algo que la familia puede hacer junta. Los une y trae unidad y paz. Holy Cross Family Ministries ya está en 17 países con iniciativas muy creativas, pero apuestan para que se viva dentro de cada hogar y de cada familia, que es donde de verdad dará resultado. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 14 de San Lucas, tenemos ese momento en el cual Jesús estaba reunido con unos fariseos en la sinagoga. Y luego otros lo estaban espiando para ver qué hacía, porque había ahí un enfermo que llegaba a que lo curara el Señor. Viene a mi mente todos aquellos hipócritas, aquellos líderes hipócritas en las iglesias que siempre están a la expectativa de qué es lo que va a hacer la otra persona. Nunca son capaces de vivir la fe ellos mismos, sin estar pendiente de qué es lo que va a hacer la otra persona. Y es triste cuando vivimos esa fe farisaica en nuestras comunidades de fe. Como estos que estaban a la expectativa para ver qué Jesús iba a hacer, ya sea para criticarlo, ya sea para alabarlo, ya sea por cualquier otra cosa. Jesús, siempre coherente con su forma de ser, dice: ¿está permitido curar en sábado, sí o no? Como todos se quedaron callados, y aunque así hubieran dicho que no, Jesús vino y curó al enfermo. De esta manera, nosotros también debemos de ser consecuentes con nuestra fe que profesamos. Y donde haya que dar testimonio, así nos toque recibir la crítica, el señalamiento, el desprecio de los demás, nosotros debemos de pedir la gracia del Señor para ser siempre justos, para hacer siempre el bien, para ayudar a aquella persona que lo necesita, independientemente del qué dirán, independientemente de las personas que se van a poner frías, enojadas o en contra nuestra, porque eso es lo correcto hacer. Y ahora el Señor nos invita a ser coherentes con esa forma de actuar. Que el Señor nos dé la gracia de la perseverancia y la fidelidad.
Juez colombiano aprueba eutanasia a colombiana Marta Sepúlveda. El juez 20 civil del circuito de Medellín falló y le dio la razón. Declaró que Incodol vulneró su derecho a morir dignamente y la sometió a vivir una vida indigna. Y le ordenó a esta misma clínica llevar a cabo el procedimiento. Sepúlveda sería la primera mujer en Colombia en acceder a la eutanasia sin ser una paciente terminal, gracias a un reciente fallo de la Corte Constitucional. Para el epidemiólogo Luis Hernández, la falta de comunicación de las entidades de salud puede colapsar el uso de la eutanasia. La Corte Constitucional sí permite la eutanasia en casos no solo de enfermedad terminal, sino también pacientes no terminales. Es necesario que el Ministerio reglamente esto y se dé una adecuada comunicación a la ciudadanía. Según Francisco Castellanos, director de la ONG Defensa del Paciente, es arbitrario e infundado que los comités interdisciplinarios encargados de evaluar si se realiza o no un procedimiento de eutanasia en Colombia lo hagan basados en el criterio de terminalidad. Se debe también tener en cuenta que la persona se encuentre en un estado de sufrimiento permanente, intenso, que padezca dolores tortuosos y que su dignidad humana se vea menoscabada. Debe prevalecer aquí un criterio absolutamente imparcial por parte de las juntas médicas, de los profesionales de salud. La estrategia del presidente Joe Biden para sacar adelante medidas económicas que revolucionarían a Estados Unidos, se las presentamos a continuación. Un marco económico revisado para convencer a todos los demócratas y tratar así de aprobar un proyecto de ley de seguridad social por 1,85 billones de dólares y otro plan de infraestructura por $1 billón. Es la estrategia más reciente del presidente Joe Biden, con dos proyectos que podrían determinar el futuro de su presidencia y el control de su partido en las próximas elecciones legislativas de 2022. El mandatario viajó hasta el Capitolio para dejar de lado las diferencias y buscando que los legisladores aprueben la medida, cuyo alcance es considerado histórico. Esto creará millones de empleos, hará crecer la economía, invertirá en nuestra nación y nuestra gente, convertirá la crisis climática en una oportunidad y nos pondrá en camino no solo de competir, sino ganar la competencia económica del siglo XXI contra China y otros países importantes. Según Biden, este marco reduciría la inflación, el impago y la brecha entre los ricos y los pobres. Al mismo tiempo, decidió excluir varios elementos de su nueva propuesta, tales como protecciones para los migrantes indocumentados, pero busca destinar $100,000 millones para la política migratoria. Nadie consiguió todo lo que quería, incluyéndome, pero eso es el compromiso, eso es el consenso y esa fue mi promesa de campaña. Desde hace tiempo he dicho que el compromiso y el consenso son la única forma de hacer grandes cosas en una democracia. Existe un cauto optimismo que el marco económico de Biden pueda tener finalmente éxito, también entre los demócratas más liberales y los conservadores. De hecho, a pesar de los cortes, los proyectos aún proporcionarían ingentes ayudas a las familias con la preescolar universal para millones de niños y un impacto contra el cambio climático, como trasladar los estadounidenses hacia los vehículos eléctricos. Esta propuesta es considerablemente más modesta que el plan original de Biden y busca convencer a facciones aún disidentes dentro de la bancada demócrata. La nueva propuesta ya no incluye los ambiciosos programas de cambio climático, licencia familiar remunerada a nivel federal, expansión de la asistencia médica, ni 2 años de colegio comunitario gratuito para todos. Sin embargo, frente a las resistencias de algunos demócratas, este paquete podría ser el justo compromiso para finalmente lograr el objetivo del presidente. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América. La institución política Gana de El Salvador considera que la firma del limítrofe de Nicaragua y Honduras en el Golfo de Fonseca es un tema político electoral. El 7 de noviembre Nicaragua realizará elecciones presidenciales y de diputados. Lo mismo ocurre con Honduras, solo que serán el 28 de noviembre. Para Gana, ese es el principal motivo por el que ambos países firman el acuerdo que delimitan sus fronteras marítimas en el Golfo de Fonseca. Entonces ellos están como en campaña y se me hace que, si usted revisa cada ciclo donde hay
elecciones en estos países salen estos temas, sobre todo en Honduras. Y luego, como cosa mágica, no lo vuelven a tomar. Diputados de oposición lamentan que El Salvador no participe en el tratado, considerando que en la delimitación territorial de Honduras incluye la isla Conejo, que ha estado en disputa por años. Creo que lo menos que debe hacer el país a través de su gobierno y de las instancias que le corresponde es participar de manera activa en defensa justamente del territorio nacional, y no lo estamos viendo así, y por lo tanto hay que tomar una acción más protagónica en defensa también. Gana dice que no hay nada de qué preocuparse, porque los límites están definidos en la resolución que la Corte Internacional de Justicia dio en 1992. No es una competencia de los presidentes de un país delimitar territorios de un país con otro. Creo yo que si El Salvador no estuvo, sus razones de peso tendrá, pero no hay de qué preocuparnos porque no son ellos los que delimitan territorios. Arena es de la idea que está en juego territorio salvadoreño y considera que el gobierno no ha definido su política exterior. Duro golpe para la parte territorial de nuestro país, pues estamos perdiendo una buena cantidad de kilómetros, más que todo en agua, kilómetros en mar. Eso nada más nos confirma la falta de una política exterior eficaz, diligente y enfocada a los intereses de los salvadoreños. En la resolución de La Haya se determinó que Nicaragua y El Salvador tenían soberanía exclusiva sobre una franja de 3 millas náuticas a partir de su costa, pero adjudicó la administración de las aguas del Golfo a los 3 países. Para Honduras es una zona estratégica debido a que es la única salida al mar. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Yamil Espinosa, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos con este informativo comentándoles que personas con comorbilidades ya pueden asistir a centros de vacunación para su tercera dosis. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, informó que también se dio inicio a la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 a las personas que presenten comorbilidades y que hayan cumplido los 6 meses de haberse inoculado por segunda vez. Este proceso se realiza en paralelo a la colocación de la dosis de refuerzo a la población mayor de 65 años. De esta manera, ciudadanos con comorbilidades ya pueden acudir a los centros de vacunación y establecimientos de salud para la inoculación de la tercera dosis. En el caso de Lima Metropolitana y el Callao, deben verificar su programación en la web Pongo el Hombro. En regiones, deben cumplir con las programaciones dispuestas por las autoridades regionales de salud. Dentro del universo de los grupos priorizados se encuentran las personas con trastornos mentales y del neurodesarrollo, enfermedades raras y huérfanas, cáncer, VIH, síndrome de Down, pacientes con hemodiálisis y enfermedad crónica renal, así como personas en espera o con trasplante de órgano, además de mujeres gestantes. Vale recordar que el Ministerio de Salud evalúa la aplicación de la tercera dosis contra el COVID-19 al personal de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y bomberos, con el propósito de ir cerrando las brechas de vacunación y evitar así que una posible tercera ola pandémica afecte a los no vacunados o quienes tengan una inmunodeficiencia. Continuando con la información, nos vamos al sector educativo. Profesores contratados que dieron pruebas por años serán nombrados. El ministro de Educación, Carlos Gallardo, en su primera conferencia de prensa, tras 20 días de asumir el cargo, se mostró en contra de la meritocracia en el sector y anunció que vienen trabajando una norma que permitirá a los profesores contratados que han dado pruebas por años puedan ser nombrados. El titular del sector consideró que la Ley General de Educación tiene que ser mejorada, ya que tiene varios puntos cuestionables como el de la evaluación a los maestros. Hay maestros contratados que durante años se la pasan dando estos exámenes para ser evaluados y al aprobar esta casuística de las pruebas y su práctica en el aula ya los ha calificado. Eso es evaluación del desempeño en la práctica del aula. Su conducta y su ejercicio de la docencia en el aula ya los califica y deberían estar nombrados hace tiempo. Sin embargo, se les hace pasar por el viacrucis de la zozobra y la incertidumbre de si van a tener trabajo ese año, expresó el ministro. En esa línea, el ministro Carlos Gallardo indicó que la evaluación, tal como se está desarrollando, es absolutamente descendente
ya que solo se evalúa a estudiantes y maestros. Además, anunció una movilización social a favor de la educación, el cual no significa una protesta, sino una movilización de ideas, ideología a favor de la educación. Continuando con la información, ahora nos vamos al ámbito católico. Cáritas recibe más de 10.000 planchas de triple lupuna de INDECI, beneficiando a más de 1.300 personas vulnerables. El Instituto Nacional de Defensa donó a Cáritas del Perú 10.000 planchas de madera triple lupuna, valorizadas en $40.790 para beneficiar a las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Estas planchas de triple lupuna fueron distribuidas por Cáritas del Perú a 47 instituciones religiosas, de las cuales 41 se encuentran en Lima Metropolitana y en el Callao, mientras que 6 en las regiones de Arequipa, Junín, Piura y Ucayali. Esta donación logró beneficiar a 1.376 personas en mejorar su calidad de vida al reforzar, remodelar y dar seguridad a sus viviendas. Además, de manera indirecta se favoreció a 1.160 personas quienes reciben atención con alimentos en 20 comedores parroquiales y comunitarios en Lima y Callao, así como un almacén ubicado en el Penal Ancón 2, en donde mejoraron su infraestructura. También se beneficiaron de este valioso bien carpinteros y ebanistas, para quienes fue una oportunidad de reiniciar su actividad económica. Cáritas del Perú agradece a INDECI por su confianza y valiosa donación que los ayuda a continuar apoyando a las personas que más lo necesitan, afectados por esta pandemia del COVID-19. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Reportó Yamil Espinosa para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Permiso. Estados Unidos limitará el arresto de inmigrantes indocumentados. Una gran noticia para nuestra comunidad latina en los Estados Unidos. Las escuelas, hospitales, guarderías, juzgados y parques infantiles, entre otros espacios, serán lugares en que los migrantes indocumentados no podrán ser arrestados para su deportación, le dijo a La Voz de América la abogada Claudia Bernal Pérez, especialista en inmigración. Va a dejar de detener a personas por el hecho simplemente de ser indocumentadas, ya no pueden irrumpir en los lugares de trabajo como lo hacían anteriormente. Las pautas presentadas por el Departamento de Seguridad Nacional también impusieron límites a los arrestos en los juzgados, y las detenciones también estarán limitadas durante las manifestaciones. La prioridad de ICE vuelve a ser lo que fue anteriormente, que son aquellas personas que constituyen una amenaza tanto para la seguridad pública como la seguridad nacional. El desacuerdo por parte de algunos representantes fue inmediato. Los congresistas republicanos Andy Biggs y James Comer enviaron una carta al secretario Mayorkas, asegurando que estas pautas son una afrenta al Estado de Derecho y solo incentivarán aún más la inmigración ilegal. Para la abogada, el problema de fondo es la inexistencia de un sistema de inmigración acorde a los tiempos. Pero la ley de inmigración como tal no cambia desde el año 1997, estamos en el año 2021, las cosas en realidad han cambiado. Estos nuevos lineamientos, según la abogada, traerán tranquilidad y confianza para quienes tengan un estatus irregular en Estados Unidos. Alonso Castillo, Voz de América. Hoy, 29 de octubre, el Santoral de la Iglesia nos presenta el Día del Beato Miguel Rúa. Conozcamos más de esta fascinante historia. Conmovido por las deplorables condiciones en las que sobrevivían 2.000 obreros italianos que desde 1898 trabajaban en la apertura del túnel del Simplón de casi 20 kilómetros de largo que uniría a Suiza e Italia, y vivían con sus mujeres e hijos en las barracas cercanas a la obra en medio de la miseria económica, física y especialmente espiritual, el padre Miguel Rúa, sucesor de Don Bosco como rector mayor de la congregación salesiana, decidió enviar a un grupo de salesianos y de monjas de las Hijas de María para que acompañaran y asistieran a estas familias en todos los órdenes, y al poco tiempo ya impartían clases a sus niños. Las hermanas instruían a las mujeres y atendían los problemas de salud de esta población en dispensarios especiales
Y todo ello se sostenía con recursos de la misma comunidad salesiana, que no desfalleció durante los 7 años que demoró la construcción del túnel, pero al mismo tiempo mandó una avanzada a Estados Unidos para orientar, proteger y enseñar el idioma inglés a la oleada de inmigrantes italianos que por aquella época llegaba a ese país en busca de mejores oportunidades. Desde ese momento, la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII dejó de ser un reclamo a la sociedad industrial y se convirtió en acción redentora de la Iglesia para rescatar la dignidad de los trabajadores. Miguel Rúa, nacido el 9 de junio de 1837 en Turín, Italia, pertenecía a un piadoso hogar cristiano y cuando contaba 7 años tuvo la oportunidad de conocer a don Bosco, a quien le pidió una estampita y él, en vez de dársela, le ofreció su brazo y le dijo, tómalo. En adelante, le repitió el gesto en cada encuentro en la escuela de Miguel, de la que era confesor don Bosco. Al terminar sus estudios básicos, don Bosco le preguntó que si deseaba ser sacerdote, y al responderle que sí, pero que no tenía recursos, el santo lo matriculó en la Academia de Latín del profesor Bonsanino, y en 1852, cuando estuvo listo a los 15 años, ingresó al seminario del oratorio de don Bosco, y de manera ejemplar continuó sus estudios que combinaba con el trabajo de asistente de don Bosco, quien al elegirlo le recordó que el ofrecimiento de su brazo significaba que Miguel Rúa sería su compañero de luchas por el resto de sus días, y para ratificar su escogencia, en 1859, año en el que la congregación salesiana nació oficialmente, tras la aprobación por parte de la Santa Sede, lo nombró director espiritual de la orden, sin haber sido ungido sacerdote, lo cual ocurrió el 29 de julio de 1860. Desde el momento en que Miguel Rúa asumió su rol de asistente de don Bosco, se convirtió en su alter ego y en los siguientes 36 años plegó sin condiciones su voluntad a la del santo, quien siempre lo tenía al tanto de las decisiones que iba a tomar y muchas de ellas se las consultaba, y por eso don Rúa, como se le llamaba cariñosamente, asimiló de tal forma las reglas de la orden, que alguna vez dijo su jefe que si alguien quería conocer el resumen del espíritu salesiano, se fijara en el padre Miguel Rúa. Justamente por ser su sombra, don Bosco siempre le encargó las misiones más difíciles, como la rectoría del seminario de Mirabello, vicario de la provincia de Valdocco, director general de las Hijas de María Auxiliadora, que era la rama femenina salesiana, y se llegó a tal conjunción entre ambos, que inclusive el beato Miguel Rúa se adelantaba a los deseos de don Bosco. Por eso cuando el fundador de los salesianos murió en 1888, fue elegido como rector mayor de la congregación salesiana y rigió sus destinos durante 22 años, a lo largo de los cuales la orden creció como espuma, pues al morir el 6 de abril de 1910 a los 73 años, había multiplicado las casas cuyo número se elevó de 57 a 345, y de 773 salesianos pasó a contar con 4.000 distribuidos en 33 países. Pero aparte de esa efectiva gestión, quedó su impronta de bondad, liderazgo misericordioso, vida devota, generosidad y comprensión para con todos y en todo. Fue beatificado por el Papa Pablo VI en 1973. Por eso hoy, 29 de octubre, día de su festividad, pidámosle al beato Miguel Rúa que nos enseñe a ser fieles y leales a Dios. Y para concluir nuestro noticiero, nos dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de octubre, que es sobre discípulos misioneros. Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamado y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas. Trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten, ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor
con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor. Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen: yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida, y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.